Oye, pero quería preguntarte, o sea, ¿sí terminaste de perfeccionar ciertas cosas? Es decir, ¿tú sientes que creciste futbolísticamente con, hiciste algo diferente o simplemente fue el juego, el entrenar, o sí empezaste a tratar de ver y de hacer cosas diferentes en el área, güey? No, no, sí me faltó esa parte. Siempre lo veía a Jaré y decía, a ver, este tipo tiene ya 200 goles y se queda a entrenar y se quedaba y ponía un arquero y entrenaba definición. Y yo esa parte no la tenía, la verdad. O sea, no tenía ese hambre que quizás tenía Jared, o sea, por seguir aprendiendo y por seguir mejorando. Lo mío fue todo confianza, la verdad. O sea, digo, a partir que se te van dando los goles, entras en un estado de gracia que te hace, o sea, y ese estado de gracia duró 2 años más o menos. Como dijiste vos, tuviste altos y bajos, digo, generalmente, o sea, pasa más con los delanteros y en ese momento tuve un estado de gracia que me duró, creo que 4 torneos, que hice 11, 15, 11 y otro que hice 11, 10 más, 11, o sea, sí, o sea, me duró y después tuve un torneo, después me fui a América, tuve un torneo de 6, volví, hice uno, o sea, hay que contar todas, las buenas y las malas, ¿no? Digo, al final también pasó eso en el torneo ese que estábamos peleando el descenso, hice un solo gol y no sabía cómo hacer, o sea, tenía un desgarro mal curado que me sigue generando dolor todavía, y porque sigue estando mal curado y no cicatrizó bien y todavía tengo la cicatriz, o sea, quedó ahí El y a recuerdo, veces digamos, molesta. muscular, ¿no? Y, y también fue por cosas mías que también a veces cuando uno está muy arriba, se cree ciertas cosas que puede hacer, que se equivoca, toma decisiones equivocadas, o sea, y pasa lo que pasa. Y después tiene que volver al camino de nuevo. Digo, siempre lo digo, hay momentos para todo, hay que saber elegirlos. Yo quizás a veces me equivoqué en elegir los momentos para hacer ciertas cosas, aunque también dicen muchas cosas, yo veo, leo, me llegan, que Matías hizo tal cosa, que Matías iba a jugar borracho. Digo, a ver, digo, ¿qué jugador dura 18 años y no se cuida y no tiene los cuidados? Digo, es imposible, o sea, es imposible en el fútbol y la competencia que hay que un tipo no se cuide o esas cosas y compita a 18 años en primera división compitiendo al mayor, en selección, en todo, o sea, no, es imposible. O sea, digo, para que algunos se olviden de eso, que es una mentira. Si salía, te digo, me equivocaba a veces, me equivocaba en los momentos, pero no era tampoco como lo pintan. Bueno, es que tenemos que entender esa parte de la, No, de la y afición, ¿cierto? siempre lo digo, también lo entiendo, porque obviamente, si lo hacía yo, pues se iban a enterar más que si lo hacía otra persona. Y digo, y sin demeritar a nadie, que quizás no tenga tu nombre o tu idolatría o esto o lo otro. Al final, eso también pasaba. Esa parte, o sea, era entendible también que me critiquen más a mí por una cosa. Por ejemplo, el penal de la final, no sé si en algún momento ibas a ir. La gente parece que erré yo solo el penal ese, parece que fui el culpable cuando todavía faltaban patear penales, a ver, que los chicos que patearon tampoco tienen la culpa, ni Carlito ni Fer. O sea, al final no erra si no está ahí quien patea, digo, y hay que ver el contexto de quién quería patear y quién no, a quién Rubén le dio la responsabilidad. Yo a Rubén lo veo todos los días, hoy vamos a comer, y no sabe lo que es, o sea, digo, me llevo 10 puntos con él, y a veces habla con mi papá, y mi papá dice, ¿cómo te vas a juntar con este cabrón? Dice, te hizo perder una final. Mi papá le dice a él. Eh, Esas cosas no, que las entiendo porque quizás, o sea, la crítica, como te dije, y sin demeritar, siempre llega para el que tiene más nombre que para el otro. O sea, si erra un penal Messi y erraba yo, seguramente le iban a echar la culpa más a Messi que a mí. No tengo ninguna Dice, duda. dice un amigo, al número uno, siempre es al que más le van a pegar, cabrón. Siempre.
Tú ya te metiste ese tema, yo acá lo traía en mi acordeón, pero Me tu queda claro, desmadre, cabrón, me queda claro que lo ibas a tirar a la mesa. ¿Sí? me haces brincar de un tema a otro, cabrón, pero a ver, ¿cómo te recompones de eso, Mati? ¿Sabes qué pasa? Que se dijeron muchas cosas. Se dijeron que me fui porque erré el penal, que me fui por esto. Digo, son Que todas tú pediste salir, se mentiras dice. también. A mí me llamaron y me dijeron, te vas a ir a la América, como me dijeron la primera vez. Y en ese momento, aparte, digo, tampoco era que me iba a ir a, no sé, digo, sin demeritar a nadie, un equipo de Centroamérica, digo, me iba a ir a la América, me iba a ir digo, hay que Sí, entenderlo también. sí, sí, El sí, América es el equipo más grande, digo, tener otra totalmente. oportunidad, quizás yo me había quedado y era la posibilidad de irme y, y se dio en ese momento. Pero, a ver, hay que entender también que generalmente fíjate todas las salidas de los jugadores del Santos, de los jugadores importantes como el Cali Izquierdo, esto. Ellos se van, pero tienen que decir que ellos pidieron irse. ¿Por qué? Porque no quieren pagar el precio político de que digan que ellos vendieron al jugador. No quieren pagar esa parte política, que a mí me parece una tontería. Digo, si el modelo del equipo es ese y lo estás haciendo y te estás generando ganancia, digo, a ver, no tiene nada de malo. O sea, decir, Totalmente. y al final, digo, uno como jugador también quizás va a ganar más. Eh, Lamentablemente, digo, no tanto, pero generalmente estar en el América, si te va bien, tiene otra proyección también como jugador. O sea, hay que ver las cosas buenas y las cosas malas, que no significa que el otro sea todo malo, ¿no? Pero bueno, como te dije, se dio. Yo, la verdad, no pedí irme, me dijeron te tenés que ir. Había pasado lo que había pasado, con todo lo que estaban hablando también. Y te pones a pensar, ¿no? Digo, también, cuando terminó la final esa, lo único que pensaba, siempre lo digo, en mis hijos chiquitos, ¿qué le iban a decir en la escuela? Digo, era lo único que tenía en la cabeza. ¿Qué le iban a decir en la escuela a mis hijos? ¿Entendés? Pero bueno, después hay que cómo se recompone uno y es tu trabajo y es un trabajo que dura poco, dura 12 años, te tenés que levantar la cabeza. Fíjate lo que pasó, después yo llego a la América y la Puente me pone de pateador oficial de penales y no erro un penal en la América. ¿Cierto? Y por encima de Pavel Pardo, que Pavel le pegaba en la selección los penales. Y bueno, digo, son cosas que después decís, viste la vuelta de la vida, quizás te tocaba agarrar en ese momento, y pasó. Y te digo una cosa, si hay algo que cambiaría en el fútbol, sería ese penal. O sería la pelota que erré sobre la hora. O sea, Claro, si hay algo que puedo cambiar es eso. Digo, pero la gente se tira todo encima mío cuando ese partido erramos infinidad de goles. O sea, merecimos ganar ampliamente, desde el erramos infinidad de minuto, goles. Eh, Tuvimos la mala. El penal, antes de patear yo, Osvaldo lo ataja, pega en el palo y entra despacito. Y yo digo, "Oh". O sea, cositas pequeñas que decís, o sea, no lo podés explicar. Bueno, pues yo tomo mi responsabilidad, lo erré, pero también, la verdad, tengo que decir que tuve los huevos para patearlo en ese momento, la verdad. Digo, y después de haber tenido un partido malo, que quizás con desconfianza y todo, y tuve los pantalones para meterme ahí y patearlo. pero justamente eso es a lo que yo me quería sacar, pues, de tu respuesta. O sea, ¿cómo te recompones? Quería, Pues por los quería que te huevos, diga eso. cabrón. No, digo, de alguna forma, porque ya no eras el muchacho que había llegado, aquel que todavía no terminaba, ya tenías un nivel de madurez, ya habías pasado en Santos al menos 2 etapas muy buenas. Y la gente, Tenías, la gente no se acuerda, ese torneo, yo jugué generalmente, es más, ese partido fue al banco, digo, estuve en el banco porque el Cepi se ganó la titularidad, bien ganada, y la verdad Rubén me sacó porque el Cepi estaba jugando impresionante. Fue cuando el Cepi vino de Chiapas y empezó a levantar, y ahí empezó a levantar la carrera digo, no a levantar, o sea, porque totalmente. ya traía una carrera buena, lo había hecho muy bien en Chiapas, lo había hecho, pero no era tan constante como fue después. Por Eh, eso tiene lógica tu salida, güey, También, y también vino Chucho, ¿cierto? también volvió Chucho que venía de Inglaterra. Sí, 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 sí. Entonces,
aparte, yo estaba naturalizado, pero seguía ocupando plaza, porque también son las cosas que pasan en México, que después de estar naturalizado tenían que pasar 2 años y todavía no habían pasado, y seguía ocupando plaza de extranjero. Increíble. Sí, totalmente, totalmente. Ahora, independientemente de ese momento, porque yo lo tengo claro, o sea, a mí me tocó organizar en Torreón la fiesta, seamos o no seamos, teníamos que tener la fiesta completa, teníamos que tener el camión rotulado para el desfile, cabrón, al día siguiente, teníamos que tener todo. Tú sí, es decir, una fiesta totalmente innecesaria, ¿estás de acuerdo? O sea, cosas que de repente dices, pues ya no tendrían mucho sentido, pero lo que quería comentarte es, tú cambiarías ese momento probablemente de tu carrera. Es lo Sin único, embargo, esos es lo son único que cambiaría. pero esos son los momentos que también construyen al ser humano, cabrón. Sí, te marcan. Al final te marcan como eso, como el gol de Canadá. Son cositas que te marcan, o como el campeonato, como el gol con Monterrey. Digo, al final, digo, también yo entiendo que la carrera no puede ser toda color de rosa, ¿no? Porque como Messi, que también erró un gol en la semifinal de Champions, digo, al final, digo, eh, todos, hasta los mejores, digo, te lo marco a Messi, a Cristiano, digo que son tipos que una carrera impresionante, o sea, digo, al final nadie puede tener una carrera que sea todo color de rosa, ¿no? Digo, pero bueno, tuve la mala fortuna de que me quede marcado, digo, me hubiese encantado salir campeón otra vez, me hubiese encantado, que creo que Rubén es un tipo que si alguien se merecía salir campeón era Rubén, digo, y por la amistad que tengo y por lo buen tipo que es y por todo. Me hubiese encantado, digo, en ese momento yo no pensaba en Rubén, digo, pero en ese momento pensaba en mí, en ser campeón, en hacer campeón al equipo. O sea, yo creo que a ese equipo le faltaron 2 o 3 campeonatos. Totalmente. Es el equipo que mejor, es el mejor equipo que jugué. Digo, no sé si era el mejor grupo, digo, teníamos un grupo bárbaro, pero como te comenté, a mí me llenaba quizás más el grupo de cuando llegué. Pero como equipo, no dudo, siempre lo digo, fue el mejor equipo en el que jugué. En el 2008 que salimos campeón, y yo no sé si nosotros tendríamos que haber hecho como Tigres en este momento, o sea, al nivel ese, sí. Sí, yo creo que tendría que haber mantenido el equipo ese, y ese equipo podría haber salido tranquilamente 3, 4 veces campeón. Chat